Bienvenidos, vamos a hablar hoy de ilustrar un poema, que es una colaboración que vamos a hacer con el proyecto eTwinning del centro. Bien, vamos a empezar presentando un poco el índice de lo que vamos a aprender. Aunque no lo parezca, el tema de la ilustración de imágenes, o sea, la ilustración de textos mediante imágenes, es bastante extenso. Aquí vamos a realizar un resumen muy breve presentando las ideas fundamentales. Y aunque no es necesario saber toda esa teoría para hacer un dibujo que ilustre un poema, la información nunca está de más. Por resumir, digamos que el apartado 1 y 2 serán de presentación. Quizá lo más importante que vamos a aprender lo constituyan los apartados 3 y 4, mientras que el 5 y el 6 son más visuales que teóricos. Bien, ilustrar proviene del latín illustrare, que significa iluminar, alumbrar o sacar a la luz. Según la RAE, la palabra ilustración hace referencia principalmente a dos significados. Por un lado, refiere al movimiento filosófico y cultural del siglo XVIII, que acentuó el predominio de la razón humana y la creencia en el progreso. Por otro, ilustrar también significa adornar un documento escrito con dibujos o grabados. No obstante, estos dibujos que acompañan al texto a veces no solo sirven para decorar las páginas, sino que sirven para aclarar o complementar la información del texto. Por tanto, lo primero que vamos a aprender son las diferentes funciones que puede desempeñar una ilustración. Así tenemos los siguientes tipos de ilustraciones. La ilustración científica, como la que vemos en pantalla, que suelen ser imágenes muy realistas. Normalmente vienen de la biología, de la zoología, la botánica, la medicina. En este caso estamos viendo una ilustración de Sistema Naturae de Carlos Linneo. También tenemos la ilustración técnica, incluso la arquitectónica. En ella se expresan conceptos técnicos de forma visual. Por ejemplo, en este folleto en el que se muestra cómo montar un mueble de IKEA. También tenemos la ilustración infográfica, en la cual se traduce la información a gráficos visuales, a veces muy vistosos. Suelen aparecer mapas, porcentajes, esquemas de barras. También tenemos la ilustración publicitaria, que tiene como objetivo persuadir al público, comunicando un mensaje comercial o ideológico. Destacan los pósteres y los carteles. Ahí veis el ejemplo del primer anuncio de Coca-Cola, que era totalmente texto. Sin embargo, a la derecha vemos un anuncio actual que casi prescinde del texto para centrarse en la imagen que viene a ser mucho más persuasiva y directa que el texto. También tenemos la ilustración editorial, que la componen un montón de manifestaciones. Por ejemplo, las revistas, los periódicos. En ellas aparecen ilustraciones satíricas y humorísticas, como por ejemplo esta del Roto, pero también podemos encontrar de Mingote, de Forges, etc. Más ejemplos de ilustración editorial, pues tendríamos los cómics y las novelas gráficas. Ahí tenéis un ejemplo de Asterix y Obelix y una novela gráfica muy recomendable para leer, que es Maus, relato de un superviviente. Y también tenemos la ilustración de libros de cuentos y de libros de poesía. Por último, podríamos hablar de la ilustración artística, de la que participa cualquiera de las modalidades anteriores que además tenga un interés por comunicar o una pretensión artística por ser visualmente o estéticamente atractiva. No obstante, este apartado, el de la ilustración artística, lo voy a dejar para el final cuando hablemos de Gustave Dore y Joan Brossa. Bien, antes de ponernos a ilustrar a lo loco, es importante conocer la manera en la que funcionan los textos y las imágenes, pues es un hecho que tanto el texto como la imagen son en esencia polisémicas, es decir, que una palabra puede tener diversos significados y una imagen también. Por ejemplo, en la imagen A que vemos arriba de un toro, una imagen controvertida, podremos estar de acuerdo que cada persona verá algo diferente en función de, por ejemplo, si eres defensor de los animales o de la fiesta nacional. Esto ocurre porque la imagen es un signo que a veces funciona como, por ejemplo, los emoticonos de WhatsApp, y otras veces como imagen simbólica que puede representar incluso una idea abstracta muy compleja. Estas relaciones simbólicas se basan en convenciones que establece la sociedad, como por ejemplo que una paloma blanca significa la paz. Por ejemplo, en el apartado del medio que vemos aquí los signos de estos toros y vacas,
Digamos que esto es un icono porque representa lo que es un toro y una vaca es una vaca. Sin embargo, aquí estos símbolos, que siguen siendo símbolos de imágenes de un toro, digamos que son símbolos porque aquí no solo se representa el toro, sino que también se representa una bodega de vinos. Y aquí, por ejemplo, este toro no solo representa al toro, sino que representa a los Chicago Bulls, que es un equipo de baloncesto. Es lo mismo que ocurre con la paloma. Aquí no solo se representa una paloma, un animal, también se representa la idea abstracta de la paz. Por eso, para elaborar mensajes visuales más complejos, debemos emplear lo que se llaman metáforas visuales, entendiendo que las imágenes funcionan como signos, iconos o simbólicos, siendo posible combinarlos para componer ideas abstractas de cierta complejidad. De hecho, la metáfora es un recurso propio de la poesía que consiste en utilizar un objeto para designar a otro y así apropiarse de sus cualidades. En el caso de la metáfora visual F, se está asociando la idea de inteligencia, mediante el símbolo del cerebro, con el acto o ejercicio de leer, de levantar pesas. Así, levantar libros hará que tu cerebro se haga más fuerte, es decir, más inteligente. No obstante, cuando la imagen se combina con el texto podemos analizar qué tipo de relación se da entre ambos, y aunque esto es algo complejo, vamos a simplificarlo de la siguiente manera. En la primera, la función de anclaje, el texto fija el significado de la imagen, es decir, se ve un toro corriendo y el texto lo reafirma. En la segunda, la de simbiosis o relevo, digamos que el texto completa el sentido de la imagen, aportando nuevos significados, por ejemplo, que hay una puerta abierta y que el toro ansía su libertad. En la segunda, la de parasitismo, el texto cambia completamente el significado básico que pudiera tener la imagen. En definitiva, en la ilustración, el texto y la imagen se relacionan y entre ambos construyen el significado. Podemos hablar de diferentes técnicas asociadas a la ilustración, desde el dibujo analógico o digital, el collage analógico o digital, o la fotografía también analógica o digital, e incluso la mezcla de estas, lo que sería la técnica mixta. Escojas una técnica u otra, lo importante es centrarse en la idea, en la metáfora visual que quieres transmitir. Teniendo claro lo que se quiere decir, la técnica es algo que aparece por sí solo. Es un error empezar preguntándose por la técnica. No quieras responder al cómo antes de responder al qué. Por cierto, que la primera ilustración es del artista Ana Juan, que ha sido Premio Nacional de Ilustración y que ha trabajado con las más prestigiosas revistas editoriales del mundo. Os recomiendo que la busquéis en internet. Por último, vamos a hablar de dos artistas. Primero, el ilustrador francés Gustave Doré, quizás el más famoso ilustrador de todos los tiempos. Creó imágenes icónicas para obras de Dante, Milton, Poe y Cervantes, entre otros. Como veis, además de ser un gran dibujante y grabador, destacó por crear estas atmósferas que luego aparecieron en el cómic y en el cine. Por su parte, Joan Brossa fue un poeta español. Su obra destaca por su sencillez formal y por el uso de ingeniosas metáforas visuales. Como demuestra la obra de Brossa, lo más importante no es la técnica, sino la idea, la metáfora visual que consigamos expresar, que contenga el mensaje de forma poética, jugando con la relación de los signos visuales y el texto. Así, la ilustración no tiene por qué expresar cada aspecto de nuestro escrito, ni tan siquiera tiene que ser una relación de personas y las cosas que aparecen en él. Para concluir, me gustaría hacer una comparativa entre el texto y la imagen, pues si bien el texto puede ser más conciso que la imagen a la hora de expresar un mensaje complejo, también es más reflexivo y por tanto requiere de más tiempo. Por contra, la imagen es más directa. Una imagen se lee en un segundo y por tanto incide de manera más rápida en las emociones. Lo que verán primero de vuestros poemas visuales será la imagen y después leerán el texto. El lector buscará en el texto esa conexión con la imagen, esa relación que dé sentido a vuestra propuesta.